Hola, el día de hoy abordaremos la materia de lógica. Para ello es oportuno primero definir qué es la lógica. Tendríamos que empezar diciendo que es una disciplina filosófica que se va a encargar del estudio del lenguaje y ese estudio estará referenciado entre el lenguaje que está denotando la verdad y el lenguaje que está denotando la falsedad. Esto con relación a las formas. Ahora bien, es oportuno mencionar primero que la lógica, al ser una disciplina filosófica, constantemente estará resolviendo sus diferentes orígenes y estará en constante disputa para tratar de explicar mejor el lenguaje. Bien, la palabra lógica viene del vocablo griego logos, y logos quiere decir palabra meditada, reflexionada o razonada. Eso quiere decir que no es cualquier palabra que se enuncia, quiere decir que es algo que se pensó antes de decirse. A eso está haciendo alusión la etimología de la palabra lógica. Recuerden que la etimología quiere decir el origen. Ahora bien, también podemos encontrarla, logos puede significar también razonamiento, argumentación, discurso o incluso estudio. Si nosotros recordamos, ahorita están abordando una materia que se llama antropología, y la definición etimológica de antropología es antropos, que quiere decir lo relativo al ser humano, y logía o logos, que quiere decir el estudio. Luego entonces la antropología es el estudio de lo relativo o lo que tiene que ver con el ser humano, todo en general, ¿sale? Ahora bien, nuestra definición de lógica la tomaremos del libro de Irving Copy, Introducción a la Lógica, y diremos que la lógica es el estudio de los principios y métodos para distinguir el pensamiento correcto del incorrecto. Y aquí habría que hacer una anotación. ¿Qué quiere decir la palabra correcto y qué quiere decir la palabra incorrecto? Eso ya nos denota algo, ¿no? No dice lo verdadero y lo falso. Está diciéndonos que lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y si algo es correcto o incorrecto, tendrá que ser basado en unas leyes o principios, que son los que postula la lógica. Podremos decir también que la lógica estudia la estructura de las formas en las cuales pensamos. En esta primera unidad lo estaremos haciendo a partir de conceptos, proposiciones y razonamientos, es decir, palabras, oraciones y cómo esas oraciones se pueden incluir en un párrafo. Y a partir de ello establecer leyes y principios válidos que nos permitan obtener criterios de verdad. Es decir, que lo que nosotros estamos diciendo sea verdadero. El objetivo de la lógica es establecer reglas para dirigir nuestra razón. Ahora bien, algo que es importante es señalar que la lógica se va a clasificar en tres. Por un lado va a haber una lógica natural, una lógica formal y una lógica informal. La lógica natural es el sentido común. Recuerden que a diferencia de los animales, nosotros no tenemos un instinto. Nosotros sustituimos ese instinto con una cultura. Sin embargo, antes de nuestra cultura existió un principio básico que es el sentido común. Este se presenta de forma espontánea y nosotros lo hemos experimentado cuando decimos, oye, no sé cómo salir de ese apuro. Por ejemplo, imaginemos que un auto viene a alta velocidad y nosotros no nos vamos a poner a pensar en cuál es la velocidad del auto, me podrá arrollar o no me podrá arrollar. Simplemente por mera precaución nos quitamos. Eso atiende a una lógica natural. Ahora bien, hay una lógica formal y esa es un poco de la que estábamos hablando hace un momento. Esta lógica formal se va a ocupar de las formas del raciocinio humano. Esto quiere decir que va a haber una diferencia entre la forma de un objeto y su contenido. Cuando yo digo, por ejemplo, la palabra caballo, les digo, imaginen todos un caballo, cierren los ojos y lo primero que piensan es en un caballo que se han encontrado en el tiempo que llevan vivos o en varios caballos de ellos. Sin embargo, si yo le pregunto a una persona el color del caballo y le pregunto a otra, van a tener regularmente siempre hay una diferencia, ya sea de tamaño, color, forma o estructura. Sin embargo, todas esas personas pensaron en un caballo, nadie pensó en un perro, nadie pensó en otro animal. Pensaron en un caballo porque el caballo, el concepto caballo es la forma, ¿sale? Entonces la forma para la lógica es más importante que lo material. Si yo digo esto es un caballo y mato al caballo, no es como que el concepto de caballo se agotó, sino que una de las tantas formas en las cuales se ejemplificaba ese concepto ya no existe o ya no está ahí.
Vamos a pensar, si yo tengo una chamarra azul, si yo digo, perdí mi chamarra azul, no es como que ya no existe ninguna chamarra azul sobre la faz de la Tierra. El concepto va más allá de los objetos y eso es de lo que se va a ocupar la lógica formal. Por eso nos dice forma, ¿no? Porque la forma que tienen las cosas no es lo mismo que las cosas. Sin embargo, no podrían existir las cosas sin las formas. Podrá parecer redundante, pero es un poco similar. La última parte es la lógica informal. La lógica informal no se va a encargar, como la lógica formal, de tratar de establecer principios de verdad, sino todo lo contrario. Se va a ocupar de convencer o de ser convencidos por argumentos a partir de diferentes elementos, como pueden ser las emociones, los sentimientos y cómo estos nos permiten o influyen en nosotros para tomar una decisión. Yo, por ejemplo, de una forma racional, sé que si una persona ingiere alcohol, tiene menores capacidades para manejar. Sin embargo, una persona puede creer, porque insisto, es una creencia, no hay algo que lo pueda comprobar, que maneja mejor en un estado de ebriedad, pues eso atiende más a una lógica informal porque esta persona se está convenciendo a sí mismo a partir de vamos a decirlo así, a partir de sus sentimientos o emociones y no a partir justamente de su pensamiento. Entonces, en este caso de la lógica informal, nosotros podemos encontrar juegos de lenguaje como es el sarcasmo, los dobles sentidos, el cinismo o la ironía. Alguno de ustedes podrá decir cómo me estoy divirtiendo en este momento viendo este video. Pero eso, si nosotros lo vemos desde el lenguaje, podemos decir, no, pues esta persona está diciendo esto. Pero en realidad lo único que están haciendo es ser irónicos. Quizá algunos sí y quizá algunos no. Pero el punto, insisto, de la lógica informal es convencer y ser convencido. Entonces, para resumir, la lógica se va a encargar del estudio del lenguaje y el lenguaje no se va a remitir solamente a lo hablado o a lo escrito, sino a todas las manifestaciones que tenemos para darnos a entender frente a un interlocutor. La importancia de la lógica es fundamental, ya que entre mayor desarrollo tengamos de nuestros principios y métodos para darnos a entender o explicarnos, mejor podrá nuestro interlocutor se prestará a equivocarse menos cuando nosotros nos dirigimos a él. La lógica, como les acabo de decir, es fundamental sobre todo para el estudio de todas las demás ciencias. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos conceptualmente qué quiere decir algo, difícilmente vamos a poder asumir qué quiere decir todo lo demás. Es decir, si yo no sé qué quiere decir la palabra, difícilmente voy también a entender cuál es su relación de esta palabra con todas las demás. Por eso es fundamental el estudio de la lógica. Bienvenidos a su primer clase de lógica.